Buenos días hermanos, en esta mañana les comparto el devocional titulado Dios de Misericordia, basado en el capítulo 9 del libro de Esdras. Este libro registra el regreso del pueblo judío a su tierra, luego de que el imperio de Babilonia se los llevara cautivos. El rey Artajerjes I da la orden de que el segundo grupo de cautivos, liderado por Esdras, regrese a su país para continuar con la restauración del templo. Una vez que esto sucede, el sacerdote Esdras se encuentra con un panorama muy fuerte de lo que estaba pasando en el pueblo, con una realidad que no se esperaba. El pueblo estaba cometiendo pecado, estaba cedido a los deseos de la carne y se encontraba viviendo deliberadamente. Es por eso que en el capítulo 9 vamos a encontrar la oración de Esdras luego de enterarse de todos los pecados que había cometido el pueblo de Israel. Es una oración en la que él se arrepiente totalmente de lo que cometió el pueblo, de las aberraciones que hicieron con sus matrimonios y su devoción hacia otros dioses. En el versículo 1 dice que vinieron algunos líderes judíos y le dijeron que muchos del pueblo de Israel, hasta algunos sacerdotes y levitas, habían adoptado prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas y los egipcios. Dice que se casaron con mujeres de estos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. Es decir, que sus corazones, estaban totalmente desviados de los mandamientos de Dios. Esto nos debe hacer recordar que una vez más el pueblo cae en pecado ante el Señor. Una vez más son dominados por la carne y tentados a desobedecer a Dios para ir en pos de los deseos pecaminosos. ¿Cuántas historias del pueblo de Israel tenemos en la Biblia que nos cuentan la cantidad de veces que el pueblo pecó? Y en esta mañana es otra historia en la que sucede lo mismo. Por eso, cuando leemos los versículos siguientes, podemos darnos cuenta que Esdras conoce el historial del pueblo y sabe que todo esto tiene consecuencias. Sabe muy bien que los pecados que ellos hacen luego van a tener consecuencias. En el versículo 6 vamos a leer, dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Versículo 7 dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Como podemos leer, él sabía y se acordaba la cantidad de veces que le habían fallado a Dios durante todos estos años, y reconoce a todos los integrantes del pueblo que también fueron culpables de cometer acciones desagradables. Lo interesante es también que él se incluye en esta oración como un pecador más, en representación de su pueblo, y esto nos habla de la calidad de líder que era Esdras. Pero más allá de eso, me gustaría quedarme con la siguiente expresión que leímos en el versículo 6. Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. En otras versiones dice, Dios mío, estoy avergonzado y humillado como para levantar el rostro hacia ti. Estas palabras, dichas por el sacerdote Esdras, denotan la humildad que tenía en su corazón. Estaba siendo consciente con quién estaba a punto de hablar. Él sabía que estaba por entrar en la presencia de un Dios que es santísimo y no tolera el pecado. Él podía ser consciente de que no merecía estar de pie delante de Dios ni de levantar su rostro. Eso me lleva a pensar en cómo debemos acercarnos delante de Dios. Cada uno conoce su vida y los actos que cometió durante la semana o durante ayer quizás. Tal vez haya algún pecado que confesarle a Dios, algo de lo que nos sintamos avergonzados
y que necesitamos ser perdonados. El Espíritu Santo que mora dentro nuestro nos hace sentir esa vergüenza de la que no podemos estar tranquilos. Nos hace sentir que tenemos que rogar por perdón y misericordia por algo que hicimos que no le agrada a Dios. Por eso en esta mañana que nuestra actitud sea la que tomó Esdras, que vayamos delante de la presencia del Señor humillados, no siendo arrogantes, sino temerosos, y que le podamos pedir perdón por lo que hicimos, que nos limpie y borre nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos, pero primero debemos confesarle. En Primera de Juan 1:9, un versículo bastante conocido por nosotros, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dicho esto, ahora quisiera que vayamos y avancemos con la lectura, ¿sí? Vayamos al versículo 15. Dice: oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar delante de tu presencia a causa de esto. Esdras sabe bien que está recibiendo el privilegio de poder acercarse al trono de la gracia, que es algo que para nada merecían las acciones que el pueblo había hecho. Podríamos decir que su actitud es la misma que tiene el salmista en el Salmo 130, versículo 3. Dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? La verdad que menos mal que el Señor no lleva un registro de nuestros pecados, sino que los borra y nos perdona de todo. Pero la realidad es que el pecado en la vida de un cristiano es algo que no debería existir en lo absoluto. El juicio de Dios es real y tarde o temprano viene sobre aquellos que lo han ofendido. Por eso, hermanos, qué bueno sería que en esta mañana podamos reflexionar en que si Dios nos hubiera dado lo que nuestros actos merecían, realmente no estaríamos vivos. Es maravilloso pensar en que somos inmerecedores de la gracia y el perdón de Dios, tal cual la letra que muchas veces cantamos. Por eso sería muy bueno que en este día, al recordar y pensar en la inmensa misericordia que Dios tuvo y tiene para nuestras vidas, y esto aumente el deseo de llevar una vida en santidad, en la que vivamos conforme a los preceptos del Señor, buscando su guía y su voluntad en todo momento, y por sobre todo venciendo al enemigo en medio de las tentaciones para no caer en pecado. Espero, hermanos, que este devocional sea de bendición, como lo ha sido para mí, y que el Señor los bendiga.